Ahí está. Bien, seguimos aquí en Líderes Queremos, el programa de la Coordinadora Americana, esta vez con un invitado muy especial, muy querido por nosotros, el doctor Eduardo Barcesat. Él es abogado, defensor de los derechos humanos, fue constituyente en 1994 y bueno, fue copresidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y uno de sus principales articuladores de la lucha jurídica bajo la dictadura del 76, ¿no? Así que tiene una vasta experiencia, es un hombre que ha estudiado toda su vida esta temática. Y quería empezar por como una mirada general. La Argentina está hoy sufriendo claramente un proceso de deterioro integral de la institucionalidad, presidente que no cumple las leyes, sigue la persecución judicial a diversos sectores y hay un evidente estado de, como alguna vez dijo un amigo en común, Carlos Rosanqui, una anomia generalizada de las élites, ¿no? Anomia es desconocimiento, incumplimiento, ¿no? de las leyes. ¿Cómo está viendo este panorama, compañero Eduardo? Bueno, creo que estamos en presencia de una situación de excepcionalidad institucional. El hecho que haya llegado legítimamente al gobierno por los votos y la voluntad popular no significa que todos los actos que realices pertenezcan al Estado de Derecho. Como bien lo ha señalado precisamente nuestro común amigo Rosansky, cuando se trata de la legitimidad de origen, la misma se agota en el acto de la jura del cargo. A partir de allí, todos los actos se legitiman si y solo si son acordes al régimen jurídico vigente, que en nuestro país, y afortunadamente, tiene su vértice ordenador en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, que gozan de igual jerarquía de cláusula constitucional. Y en ese aspecto deberíamos destacar que la nación argentina tiene una plataforma normativa en materia de derechos humanos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales, culturales y ahora ambientales, dignas de mención, pero el tema es que en la Argentina esto se ha convertido en catálogos de derechos humanos, pero carecen de la efectividad que debe caracterizar al derecho. El derecho es aquello que se realiza generalmente. Tener una enorme nube normativa de derechos humanos que no permean la realidad, bueno, es lo peor porque es un manipuleo del psiquismo humano donde efectivamente uno se alimenta la idea de que tiene una cantidad normativa de garantías para el desarrollo no solo de sus libertades civiles y políticas, sino para gozar de garantías económicas, sociales, culturales, la custodia de la calidad del medio ambiente, etcétera. Y en realidad nada de esto sucede en la vida material y cotidiana. Bueno, evidentemente la lucha por el derecho no debe ser solamente para una consagración normativa, sino para hacer efectivos estos derechos. A veces me permito parafrasear esa 11ª tesis de Marx sobre Feuerbach, cuando decía: los filósofos estudiaron el mundo, nuestra misión es cambiarlo. Bueno, nosotros podemos decir que los juristas, los pensadores sociales,
redactaron los textos de derechos humanos. Ahora hay que realizarlos. Bueno, y en esa realización hay que hacerse cargo de que la palabra más importante en la política de derechos humanos es la palabra acceso, porque acceso está señalando, de un lado, una desposesión de los derechos y por el otro, la obligatoriedad de resultado de ese derecho que está consagrado y al mayor nivel normativo. Bueno, da la cuestión que en el 94, y siguiendo una trayectoria en la que la entonces Liga Argentina por los Derechos del Hombre tuvo mucho que ver, tuvo mucho que ver, porque si vos recordarás, en 1983, previo al advenimiento del Estado de Derecho, publicamos en la Liga un ensayo donde hablábamos de los requisitos de ese Estado de Derecho y en lo que hace al trabajo que incorporé, estaban los trabajos de Zamorano, de Salvador María Lozada, bueno, señalaba que no puede haber continuidad jurídica entre la bestia institucional y el Estado de Derecho naciente. Es decir, que no le debíamos nada a la bestia institucional. En todo caso, el juzgamiento de sus crímenes, que fue lo que en parte y con parches y deficiencias se logró, pero fue un paso adelante. Bien, esa ruptura después la llevamos a la constituyente. 10ª Conferencia Nacional de Abogados, también en 1983, un mes antes de la convocatoria electoral, con una amplia respuesta de la abogacía argentina que declaró, por ejemplo, que ningún juez que hubiera integrado la Administración de Justicia, que no cabía nominarla como Poder Judicial de la Nación, podía ingresar como juez al Estado de Derecho. Es decir, los que juraron bajo las normas de la barbarie institucional no debían ser jueces del Estado de Derecho. Y como eso, varios señalamientos en cuanto a las políticas económicas, sociales, culturales. Recordemos que si algo marcó aquella etapa de transición fue un estallido a nivel de la cultura, donde la Argentina se hizo cargo, una conciencia crítica sobre su pasado. Ahí sí, la discontinuidad se notó muy notablemente. En materia de derecho, se declaró que las normas generales de facto, no me gusta el nombre, pero el que le puso el Congreso en ese momento, tenían una validez precaria, es decir, tenía que examinar todo operador del derecho la factibilidad de supervivencia bajo el Estado de Derecho naciente. Bueno, y finalmente en el 94 se logró una cláusula que considero la más señera de la reforma constitucional, junto con la incorporación de los tratados y su jerarquía constitucional. Bueno, la cláusula de deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, que no solamente debe aplicarse en los casos de golpe de Estado militares que asolaron nuestra historia institucional, sino también cuando un gobierno con legitimidad de origen transgrede los límites reglados de sus incumbencias constitucionales para apropiarlas de los otros poderes o subsumirlos, subyugarlos a su hegemonía. Bueno, esto es lo que ocurrió inicialmente en el gobierno de Mauricio Macri, que gobernó por decretos de necesidad y urgencia y por decretos simples. Paradojalmente, los decretos simples eran los que tenían la mayor importancia institucional. Entonces, para no mandarlos al Congreso, esta bestia los hacía a través de decretos simples
y denominándolos como decretos reglamentarios, que derogaban o modificaban leyes, que dejaban sin efecto el cumplimiento de derechos y garantías constitucionales y convencionales. En definitiva, un desaguisado a lo que se sumó el entierro de la economía mediante los actos de endeudamiento, que también fueron contraídos por fuera del mecanismo constitucional. Yo quiero hacerle presente a la audiencia que solo el Congreso de la Nación tiene la facultad de contraer empréstitos sobre el crédito de la nación y proceder al arreglo de la deuda pública. Para más, en el artículo 76 dice, está prohibido delegar las facultades, bueno, del Congreso en el Ejecutivo, solamente en caso de emergencia pública, así calificada por el Congreso de la Nación, fijando sus límites temporal y las condiciones bajo las cuales puede emitir decretos delegados. Como todos sabíamos que una ley previa del año 1992, la Ley de Administración Financiera, le otorgaba al Poder Ejecutivo la facultad de contraer empréstitos bajo condiciones rigurosas, debo decir, pero que nunca se cumplían. Bueno, ¿qué hizo el gobierno Macri? Tomó que esa ley estaba vigente, aunque era del año 92, la reforma es del 94 y es norma de jerarquía superior, y además se puso una disposición transitoria, la octava, en el texto de la Constitución, que claramente decía 5 años le damos de changüí para que sigan aplicándola y después si lo hacen con autorización de la ley de presupuesto. Bueno, en breve, la última ley la dio Cristina en el año 2009, porque ya como habían arreglado la deuda externa, reduciéndola a un monto compatible con el Producto Bruto Interno, el 18% quedó en aquel momento, bueno, no se aplicó más, no se la prorrogó. Ahora viene Macri y la toma como si estuviera vigente y aplica las facultades del artículo 65 de la ley 24.156 de administración financiera, que había perdido su vigencia temporal. Pero bueno, para espanto les voy a decir algo peor. Llega el gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué hace? Dicta una ley que se llama de recuperación de la inmunidad soberana sobre la deuda externa argentina, y hace en ese texto, que no lo redactó el Congreso, lo redactaron los estudios jurídicos que asesoran a las empresas extranjeras y que ponen todas las condiciones de humillación al Estado argentino. No hay ley ni jurisdicción argentina, no se puede discutir la cuantía, los intereses, el monto, pedir, nada. Y a eso se lo llama ley de restauración soberana, invocando la ley 24.156, recontra ya vencida en su aplicación. Una, Díganme si no es para un pegarse un tiro. comentario. Sí. Ahora que dices esto, ayer o anteayer, el que yo considero el pensador más culto de la derecha argentina, Carlos Pagni, que escribe en La Nación, utiliza este argumento último tuyo diciendo que ¿de qué se quejan ahora de que perdemos la soberanía con Estados Unidos si antes ya habíamos renunciado a el control de los créditos externos mediante la cesión de soberanía en sede jurídica, ¿no? Claro, Pagni lo hace en un gesto de cinismo realmente bueno, así, exorbitante, ¿no? Porque, bueno, justifica la entrega de la Argentina a los Estados Unidos en supuestos datos, que dudo de que sean ciertos,
de que en otros periodos, cuando la Argentina se subordina a Estados Unidos, crece, lo cual en verdad no es cierto, ni mucho menos, ¿no? Pero siguiendo este hilo que me parece muy didáctico, podemos ver qué tipo de debate había en el 83, al terminar la dictadura, qué tipo de debate había en el 94, cuando se discute la reforma, y 10 años después, en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, o no me acuerdo cómo se llamaba el instituto, diste una conferencia que fue publicada en Página 12, y recuerdo que la idea, por lo menos al menos para mí, la idea central era la discusión sobre el acceso a los derechos reales, y que la barrera era, bueno, la barrera eran económicas y que en definitiva era el capitalismo, ¿no? Claro, es evidente que en el 2005, 2004, 2006, cuando se hace esa discusión, estaba en discusión ampliar derechos, acceder a derechos, y la discusión teórica es la pertinente, ¿no? 10 años después, no, 20 años después, 20 años después, estamos de nuevo en una discusión en donde ya no se discute la ampliación de derechos, sino que el gobierno está instalando la prohibición de luchar por los derechos, ¿no? La prohibición policial, cultural, la impugnación, y henchido de entusiasmo después de las elecciones, ha relanzado una oleada de lawfare impresionante, ¿no? El comienzo en show de la causa Cuaderno, de unos cuadernos quemados y recuperados de la parrilla, la persona que los modificó ha sido condenada y ratificada la condena sobre lo que él hizo sobre los cuadernos, ¿no? Sin embargo, empieza, y en estos días han llevado a la cárcel a Julio De Vido, ¿no? Eh, Hace, ahora sí, unos 10 años, nosotros, un conjunto grande de compañeros y de juristas, discutimos un proyecto que Arispe llevó al Parlamento, al Parlasur, y que fue aprobado como declaración, que, bueno, lamentablemente no se conoce mucho, y de la cual, bueno, fuiste uno de los autores principales. También participó Carol Proner de Brasil, una abogada ecuatoriana exiliada arriba de Río de Janeiro. Ahí se planteaba que en aquellos casos en que se violaran los pactos internacionales, y bueno, hay algunas cosas más, ¿no? Las causas judiciales en discusión deberían ser recomenzadas. Es decir, no planteamos que se anulen y no se investiguen los hechos de, por ejemplo, del accidente de Once, sino que se hagan sobre bases constitucionales. Me decías que en estos días ibas a participar en un evento internacional y volver a llevar esta discusión a ese ámbito. ¿Puede ser que entendí bien? Bueno, el tema habría que seguirlo eh, aclarando. Sí, sí, simplemente lo En introduje. la parte, no, perdón, en la parte de la deuda externa, efectivamente, eso junto con la fuga de capitales llevó en el 2016 a que presentáramos en un coloquio convocado por la UNASUR y por las Naciones Unidas por el Desarrollo, la UNCTAD, una convención de prevención y sanción de la fuga de capitales que no solamente castiga al que fuga y a las autoridades que posibilitan la fuga de capitales, sino a los que lo reciben. Bueno, tuvo en ese momento muy señera y sonora acogida, pero luego la UNASUR ya se derrumbó en ese momento
por la pérdida en Ecuador y se clausuró el edificio en que funcionó, que era la sede de la UNASUR, ahí justamente donde pasa el paralelo que divide norte de sur, paralelo del Ecuador. Bueno, y en la UNCTAD, que también la había recibido y registrado con entusiasmo, al año me comunica que los países centrales le negaron apoyo. Claro, si ese es el capital que utilizan para todos los crímenes mayores, ¿no? Es decir, la venta de armas, la trata de personas, el narcotráfico, en fin, cuanta inmundicia hay que se tramita con estos capitales de origen oscuro, que nadie pregunta de dónde vinieron y después aparecen convertidos en estas lacras sociales. Bueno, este, el, en cuanto a lo que refiere a la persecución a, a las libertades civiles y políticas, bueno, la Academia de West Point generó una descendencia putativa de la doctrina de la seguridad nacional sin muchos cuidados. Dijeron, evidentemente, secuestrar personas, torturarlas, centros clandestinos, desaparecerlos, ocultar los restos de las víctimas, no goza de buena prensa a nivel mundial. Hay que buscar otra forma de destruir. Utilicemos el arma jurídica para destruir al enemigo, así decía el general Dupont, artífice y expositor de esta inmunda doctrina. Bueno, hay que decir que esto tiene un anclaje histórico que va desde la creación de la Constitución de Filadelfia, que tanto se elogia en los textos constitucionales. Bueno, sus autores publicaron un libro, El Federalista, que colectó varios artículos. Yo me guío por la edición de la Enciclopedia Británica, porque es la que tiene los textos originales. Textualmente, respecto del Poder Judicial, dice, se necesita un Poder Judicial aristocrático, vitalicio, contramayoritario, para prevenir los posibles desbordes demagógicos o populistas de los poderes políticos. El año, Bueno, recordá. y con este sistema del common law, tal como dicen sus epígonos, se reprime mejor porque no está sujeto a reglas de bien obrar, de puridad constitucional y penal. No, no. Salen los bonadíos, los moros, a recorrer en excursiones de pesca, a ver cómo pueden reprimir y destruir sin que haya un límite a su arbitrariedad de criterio y su discrecionalidad bestial. Creo que la foto que mejor ilustra iconográficamente esto es la del juez Lorenzetti con Bonadío y Moro a su lado. Y efectivamente debo decir que en cuanto a estas prácticas irregulares, nunca la Corte dictó una acordada, que bien pudo hacerlo, la dictó para temas mucho menores, bueno, para prevenir que se deben sujetar a la normativa constitucional y convencional toda causa penal referido a temas institucionales, bueno, nunca lo dictó. Y teniendo denuncias concretas en su poder que se desataron cuando inició la causa Cuaderno, jamás dictó una resolución a su respecto. Es más, yo llevaba en ese momento el caso del ingeniero Gerardo Ferreira, vos lo recordarás porque estuviste Sí, en una audiencia. Bueno, en esa audiencia parecía que la Cámara de Casación Penal de la Nación, que lo escuchó, el relato de cómo fue extorsionado por Stornelli, etcétera, iba a dictar una señera resolución. No, no la dictó. Tampoco me habilitó el ir a la corte, tuve que llegar por vía de queja. Y esa queja donde
refería todas las brutalidades del proceso este y su carácter ficcional. Bueno, estuvo 4 años en poder de la Corte hasta que sacó una resolución que ni siquiera era el artículo 280, decir, no, no está bien fundado. No, parece que al pasarlo por la máquina, por el escáner para subirla, se corrió 1 o 2 páginas y había, no se rían, no tenía los 26 renglones que indica la Corte, sino que había 2 páginas que tenían 28 renglones, pero no excedía de ninguna manera el máximo de 10 carillas que debe tener un recurso. Entonces, a los 4 años rechazaron diciendo, señor, usted no cumplió con los renglones que debe tener. Esto que parece un tema de vodevil, de relato de ciencia ficción, es la forma en que la Corte le dejó seguir y le dio más ánimos al aparato represivo judicial, y por eso es que ahora están tramitando la nueva, digamos, la nueva vida de los cuadernos quemados, resucitados. Bueno, si alguien cuenta esto en una academia jurídica, todos van a creer que uno está loco. Pero bueno, esto sucede, esto es derecho positivo, desgraciadamente, en nuestra situación. Bueno, frente a esto, yo entregué al Parlasur, pero no fue tratado porque parecía muy duro para con los jueces y toda la madeja que rodea periodistas, embajadas, poder económico, etcétera. Lo voy a llevar ahora, ese proyecto, al Congreso, 50 Congreso de la Asociación Americana de Juristas, que se va a realizar en Sao Paulo. Espero, no sé si el texto que llevo, ni lo pretendo tampoco, sea aprobado sobre tabla, sí que se apruebe la iniciativa de una convención regional interamericana de prevención y sanción del lawfare, con severas sanciones para jueces, fiscales, periodismo, poder económico, formas de comunicación social que autorizan la introducción de los relatos ficcionales y que imponen una tramitación por fuera del deber de obediencia a la supremacía de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos, que es nuestro derecho positivo. Seamos claros en esto, ¿no? Bueno, aguardo esto. Quiero aclarar que fui miembro fundador de la Asociación Americana de Juristas y su primer secretario general. Bueno, no quedamos mucho, me temo, de esa época, pero quiero cumplir con este imperativo de conciencia, de llevar un proyecto de convención que no tuvo tratamiento, repito, en el Parlasur, pero que aguardo que mis colegas, amigos, juristas del continente americano, tomen la iniciativa y a través del Consejo Consultivo de la Asociación Americana de Juristas le dé el perfil o el retoque o el cambio o la modificación que crean a este anteproyecto, y es de esperar que no sufra el tiempo que sufrió la Convención primero interamericana y después internacional de prevención y sanción de la desaparición forzada de personas, cuyo primer texto lo llevó el doctor Alberto Pedroncini al Coloquio de París del año 1981, el instrumento más importante de ese coloquio, y que después llevó 20 años hasta que con algún retoque o modificación la Argentina fuera principal impulsora y primer ratificante de ambos textos interamericano, internacional, y más luego de una cláusula del Código Penal de la Nación Argentina que refiere y contiene los elementos personales que de ese tipo penal. Bueno, esta es la tarea en lo que hace a estos
este, esta preocupación nuestra de que volvamos a reponer el Estado de Derecho y que los jueces cumplan con su deber, que le aclaro a la audiencia, está en la primera ley de organización del Poder Judicial de la Nación, 1866, ley número 27, y que se encuentra vigente. Su artículo tercero, que dice: el deber primero de los jueces del Poder Judicial de la Nación es el de asegurar la observancia a la supremacía de la Constitución Nacional, aún por sobre los actos de los otros poderes que estén en contradicción con ella. Ahora, queridos amigos, les digo que esta ley, artículo 3, la Corte no lo cita nunca. Inversamente, para vergüenza de la juridicidad, invoca el artículo 2, que estamos hablando del año 1866, la expresión derechos humanos tenía una raigambre acotada, Claro. todavía no se había producido la revolución epistemológica que significó la introducción de la noción de derechos humanos, no existía la acción de amparo, nada de eso. Bueno, y esa cláusula que se ajustaba a la Constitución, el número artículo 2 decía: toda causa judicial debe ser promovida por alguien que tenga un interés en su resultado. Bueno, en materia de derechos humanos, la Claro. palabra no es interés, la palabra es la necesidad, y esa la necesidad es universal. ¿Cómo me van a aplicar una cláusula de 1866 cuando estas nociones y la incorporación del amparo con jerarquía constitucional no existían? Bueno, pero esto es lo que hace la Corte. El artículo 3 no lo aplica, pero el 2 sí. Entonces con el 2 te cierra todos los amparos colectivos, y te deja inerme, desautorizado, etcétera. Pues dice: no, a usted si no le falta un brazo no puede venir Claro. a reclamar a la justicia. Tiene que perder el brazo y entonces venga y reclame. Bueno, realmente es un retroceso el que estamos atravesando, y el Poder Judicial tiene una enorme responsabilidad, tanto que a veces en los escritos lo denomino la administración de justicia, porque no merece el nombre constitucional de Poder Judicial de la Nación. Además, si hay alguno de los tres poderes que está obligado a cumplir con la observancia de la supremacía de la Constitución Nacional, ese poder por excelencia es el Poder Judicial. No jodamos. Bueno, esta es Muy bueno. nuestra triste situación, amigos, y esta es la lucha que Que seguiremos. encaran toda esta ramillete de entidades de derechos humanos, sus cuerpos jurídicos, etcétera, y por supuesto la Asociación Americana de Juristas, que tiene en esto un largo compromiso de denuncia y que tropieza amparo tras amparo con la invocación del artículo 2 y no del 3, que es el que debería iluminar la conducta de los magistrados, y que anticipó lo que se puso en la reforma constitucional del año 94. Deber de obediencia a la supremacía. Basta de parloteo, de common law, de que solo es derecho aquello que los jueces dicen que es derecho en su sentencia. Ese no es nuestro sistema, el nuestro siguió el sistema europeo, y afortunadamente a nivel normativo, por lo menos, es 1000 veces superior que lo que ocurre en los países del common law. Pero bueno, esta es la imposición del imperialismo, de la dominación, y esta es la situación nuestra, que ahora vamos a entregar, además de la soberanía legislativa y jurisdiccional que operó ya bajo el gobierno de Alberto Fernández en materia de endeudamiento externo, vamos a entregar la extracción de nuestras riquezas no renovables, nuestros recursos naturales sí renovables, pero que pertenecen, igual que las riquezas, al pueblo de la nación argentina y no a autoridad alguna. En esto quiero señalarles, amigos, que nos basamos taxativamente en las dos cláusulas primeras de los pactos internacionales de Naciones Unidas, derechos civiles y políticos,
derechos económicos, sociales y culturales. Ustedes van a encontrar una rareza. Les pido que agarren el texto en la Constitución, en su anexo o en Internet. Caramba, es que se equivocaron. Redactaron en carbónico la cláusula 1.2. No, la cláusula 1.2 dice derecho de auto libre determinación de los pueblos, su derecho a la independencia económica y la titularidad de los pueblos, no de los estados, no de los gobiernos, sino de los pueblos, del conjunto de sus riquezas y recursos naturales. Y en el 94 se puso una cláusula que no sé si técnicamente es perfecta, creo que no, pero que dice que los recursos naturales son del dominio originario de las provincias. Bueno, tenemos que saber que gracias a lo que hizo Macri y a lo que sacralizó Alberto Fernández, nuestro gobierno, el conjunto de la deuda externa está garantizado en el repago con las riquezas y recursos naturales, porque a pesar de nuestras observaciones e impugnaciones, y aclaro que en ese momento yo era consultor jurídico externo a la Procuración del Tesoro, llevaba su voz y su representación. Cuando se debatió el nuevo Código Civil y Comercial, me encontré con que las riquezas y recursos naturales de origen estatal no gozan de la inmunidad soberana del